Hola a todos, estamos felices de estar con ustedes esta mañana. Vamos a empezar con nuestro tiempo de adoración cantando las primeras dos estrofas del himno número 12. Canta aleluya al Señor. En la casa de Dios moraremos por siempre y comeremos de la mesa de Jehová. Cantemos a continuación el himno número 391, ciertamente el bien de Dios. Yo fui peregrino errabundo, en las garras del mal me envolví, mas Cristo apartóme del mundo y por siempre mi alma le di. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Jesús mi alma triste conforta, nuevas fuerzas a diario tendré. Su fuente de paz no se agota, en su hogar celestial moraré. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Si ando en el valle de sombra, va conmigo mi buen Salvador. Si tú quieres que Él te proteja, hoy recibe su gracia y amor. Ciertamente el bien y la compasión de Dios hasta el fin me seguirán. Ciertamente el bien y la compasión
Un gusto saludarlos, estimados hermanos de Iglesia Casa de mi Señor en Cúcuta, Colombia. El saludo especial, el saludo de amor cristiano de parte de los hermanos del Cuarteto Varonil Jehová Shalom desde la ciudad de San Marcos en la República de Guatemala, Centroamérica. Un privilegio hermoso llegar hasta donde usted se encuentra y bendiciones a cada uno de los miembros de la Iglesia Casa de mi Señor. Cuando tentado yo he deseado saber por qué hay muchos aquí que andan sin pruebas y sin cuidado, mientras el mal me acecha a mí. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Hasta la muerte, dijo el maestro, serás tú fiel y trabajarás. Todo tu afán habrás de dejarlo cuando al celeste hogar entrarás. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Cuando vendrá Jesús de la gloria, todos al cielo nos llevará. Cuando le veamos en aquel día, lo entenderemos y más allá. Entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. Muy buenos días. La lectura de hoy se encuentra en Mateo 13, del 36 al 52. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo en el cual un hombre lo halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tenía y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el Rey de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge de todo tipo de clases de peces. Una vez llena,
la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echado afuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos entre los justos, y los echarán en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba doctor en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas buenas y cosas viejas. Amén. Hermanos, hermanas, bienvenidos. Otra vez un nuevo domingo tan especial como todos los demás, pero en nuestro servicio que hemos tenido ya acompañamiento de nuestros hermanos en Guatemala, en Venezuela, desde Bucaramanga y los locales. Creo yo que nosotros hemos aprendido o estamos en el proceso de aprender a ser iglesia. La iglesia universal, la iglesia local que hace parte de esa iglesia en todos los rincones del mundo, y qué bueno poder sentirnos cercanos aunque estemos lejos. A pesar de esta comunión que estamos tratando de alimentar entre nosotros, nuestro país se ha caracterizado por vivir en los últimos siglos diferentes polarizaciones. Yo nací en un país polarizado, en un país dividido, entre conservadores y liberales. Recuerdo en mis primeros años de vida, cuando mi papá salía a votar, en las calles se veían dedos azules si eran godos, dedos rojos si eran cachiporros. Y la violencia histórica que generó la contienda en esos años, de que aún en los pueblos del norte de Santander se gritaba a robar al Carmen o a robar a Convención, recordaba una polarización que había traído mucha sangre, pero que había dejado señales y cicatrices profundas. Luego fui creciendo en los primeros años de mi niñez en un país polarizado entre evangélicos y católicos. Los católicos eran mayoría. El 93% de la población colombiana, según el almanaque mundial de aquella época, decía eran cristianos. No obstante, la minoría que éramos nosotros, éramos rechazados. Mi papá era burlado, rechazado en las calles. Nosotros, mis hermanos y yo, y todos los cristianos evangélicos de ese entonces, en la escuela éramos víctimas de bullying, de matoneo. Nos rechazaban, se burlaban de nosotros por nuestras creencias. Y en ese tiempo, el enemigo que había que derrotar era la religión oficial. Lo que debíamos evitar era todo aquello que tuviera relación con la religiosidad popular. Y nosotros éramos los buenos, eso creíamos. Y aquellos, la mayoría eran los malos, y aquellos decían que nosotros éramos los malos y ellos eran los buenos. Fui adolescente en medio de una sociedad cruel, una sociedad dividida y polarizada entre el machismo, porque la manera en cómo un jovencito se hacía hombre era que su padre lo llevara a un prostíbulo, mientras que las niñas eran tan protegidas porque era su deber mantenerse puras, así que a las niñas había que cuidarlas.
las de la casa, no las de los otros. Y entre el machismo y la crueldad fuimos formados. Pero veíamos desde la Biblia que esto le estaba afectando a mucha gente. Había incluso cristianos que aplaudían la fornicación de sus hijos porque lo importante es que sean varoncitos. Fui formado en una universidad cristiana en medio de la polarización también. Allá la división era entre conservadores y liberales, o entre calvinistas y arminianos, entre los de MacArthur y los de González, entre los de Wright y los de cualquier otro teólogo o escritor de otra tendencia. Y las disputas en el salón eran acaloradas, y aunque éramos cristianos evangélicos todos, había divisiones de todo tipo, había todo tipo de soldados. Los soldados que caían, que se iban atrás y no seguían estudiando, otros que caían y se levantaban siendo señalados, y otros llenos de medallas, de pureza y de buenas calificaciones. Y había los buenos y los malos. Esa división que en el fondo nos hacía daño. Luego comencé a trabajar en una iglesia en medio de una sociedad también dividida. Estaban los de la izquierda y los de la derecha. Los de la izquierda acusaban a los de la derecha de apoyar el paramilitarismo, y los de la derecha acusaban a los de la izquierda de apoyar a la guerrilla. Y en medio de esa polarización en nuestra sociedad, incluso en nuestra iglesia, estamos tratando de ser uno. Pero ¿cómo hacer si hay familias que dicen ser buenas, hay cristianos que dicen ser buenos y hay cristianos que no? Entonces, lo que cree el hijo o nuestros hijos es más importante que lo que hacen. Los dogmas, las doctrinas están por encima de la misma práctica. No importa cómo te comportes, lo importante es lo que dices creer. Y aquellos otros dicen, ¿para qué estudio? Yo lo que necesito es vivir. ¿Y quiénes son entre los unos y los otros, y los de allá o los de acá? ¿Quiénes son los hijos del reino? Hoy quiero compartir con ustedes una serie de palabras que dijo nuestro Señor, parábolas, las 7 parábolas del reino, el mismo pasaje que estuvimos viendo la semana pasada. En la predicación anterior vimos el maestro, ahora vamos a hablar de los discípulos. ¿Quiénes son los hijos del reino y quiénes los hijos del maligno? Hijos del reino. ¿Quiénes son aquellos y quiénes no lo son? Y quiero que abran sus Biblias en Mateo el capítulo 13, un poco antes de donde nuestra hermana Marta y Dana y Sara, Gabriela, estuvieron leyendo. En el capítulo 13, los versículos 11 al 16. Mateo 13 del 11 al 16. Y él respondiendo les dijo, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por esto les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni tampoco entienden. Además se cumple en ellos la profecía de Isaías que dice, de oído oirán y nunca entenderán, y mirando mirarán y nunca verán, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con los oídos han oído torpemente, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni entiendan con el corazón, ni se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos, porque ven,
y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Estamos en la serie En Casa con Jesús. En el versículo 36, Jesús va a casa con sus discípulos, con sus cercanos, con esos a quienes les habló estas palabras que les acabo de leer, a sus cercanos. Y ellos les preguntan: Señor, ¿por qué hablas en parábolas? La gente no va a entender. Y el Señor dice: precisamente, eso es lo que estoy tratando de decirles. Porque el mismo Isaías les habló de todas las formas posibles a los israelitas y no quisieron ver y no quisieron escuchar, y el Señor los entregó en últimas en manos de sus enemigos. Y ahora otra vez está pasando lo mismo, porque no es un profeta el que viene, es el Hijo de Dios el que viene a hablarles. Les da señales irrefutables de que Él es el Mesías prometido. Pero no quieren creer, ellos lo rechazan. Y vemos aquí que una de las características del Hijo del Reino, del Hijo de Dios, es que es llamado, es convocado. No había nada que floreciera en el corazón de estos discípulos. No había nada de lo que ellos pudieran vanagloriarse, porque no eran ellos. Y Jesús se los recuerda en el versículo 11: a ustedes se les ha concedido que conozcan los misterios. Entonces, Jesús mismo y su mensaje eran una revelación de Dios a aquellos a quien Él había llamado. Ellos fueron convocados y ellos aceptaron con corazón humilde. Todos los que vinieron, todos los que se acercaron a Jesús eran los que los fariseos, los escribas, los doctos de la ley rechazaban. Las prostitutas, los publicanos, los leprosos, los ciegos, aquellos pecadores que ni siquiera se imaginaban que serían escogidos para algo, excepto para pescar o para hacer cualquier labor campesina. Y ellos fueron convocados para que fueran el círculo cercano de la iglesia, del Señor. Qué bueno que Mateo, casi al finalizar su evangelio en el capítulo 21, les dice a los fariseos, a los que tenían tan buen testimonio, a los que se paraban en los templos a ofrendar, a orar, los que iban y daban limosnas, los que ayunaban públicamente para ser vistos. El Señor les dice: porque los publicanos y las prostitutas van delante de ustedes al reino de los cielos. Estos hombres habían escuchado las Escrituras, las habían leído, las habían comprendido según sus propias palabras, las habían interpretado para su propio beneficio. Ellos habían estado tan cerca de conocer al Señor, y ¿quién se suponía que era el que conocería al Mesías cuando llegaba, sino aquel que comprendía las Escrituras, que conocía las profecías? Pero fueron los que primero lo rechazaron. Ellos que creían que eran los hijos del reino serían desechados, quedarían fuera. Mateo, el capítulo 21, y apúntenlo por favor. El versículo 43, el Señor les dice: por esta razón les digo que el reino de Dios les será quitado de ustedes y les será dado a un pueblo que producirá frutos del reino. El pueblo de Dios, que lo tenía todo. Ellos pensaban que eran los hijos del reino, y esa es una expresión del tiempo intertestamentario: nosotros somos los hijos del reino. Ellos que pensaban que tenían todo seguro, estaban a punto de escuchar por la boca de Juan y por la boca de Jesús que estaban fuera,
que no eran hijos, eran descendientes de Abraham, pero no hijos de Abraham. El mismo Mateo en el capítulo 3, los versículos 7 al 10, en el discurso de Juan, dice: pero cuando Juan vio que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Produzcan pues frutos dignos de arrepentimiento y no piensen decir dentro de ustedes: Abraham tenemos por padre, porque yo les digo que aún de estas piedras Dios puede levantar hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Ellos conocían. Ellos eran doctores de la ley. Tenían un conocimiento amplio de las Escrituras. Pero eso no les sirvió para conocer a Jesús. Ellos que pensaban que eran hijos del reino, estaban a punto de escuchar que eran hijos del maligno. Aquí quiero hacer la primera palabra de ánimo, pero también de advertencia para la iglesia. Tenga cuidado, y yo debo tener cuidado, de pensar que el saber, el conocer, el tener clara una teología es una señal de ser hijo de Dios. Tengamos cuidado de pensar que porque sabemos, así como Nicodemo le dijo a Jesús: sabemos que has venido. Pero el Señor le dijo a él: tú tienes que nacer de nuevo, aunque sepas. ¿Dónde está la señal o cuáles son las evidencias de que ustedes y yo somos hijos de Dios? ¿Hemos sido convocados por el Señor? ¿Hemos podido llegar porque el Señor nos ha llamado a través de su palabra y hemos creído como reacción a eso? ¿Será que esa respuesta es evidente en nosotros? Y la segunda evidencia es el fruto que se da. Y acá Juan lo dice: den pues frutos dignos de arrepentimiento. Si vamos un poco más adelante al discurso de Jesús en el monte, en el capítulo 7, los versículos 15 al 27, y tal vez es una lectura muy larga, pero vamos a tratar de hacerla porque es necesario que lo tengamos claro. Jesús les dice a los judíos: guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de oveja, pero que dentro son lobos rapaces, porque por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conocerán. Y a continuación el Señor da la palabra de la parábola de los dos cimientos y dice al final: pero todo el que me oye, versículo 26, todo el que me oye estas palabras y no las hace, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron vientos y azotaron contra aquella casa y se derrumbó y fue grande su ruina. Y aconteció que, cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes estaban maravilladas de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. El Señor está haciendo no un paralelo, está mostrando dos imágenes opuestas. Está contrastando la casa sobre la roca, que es esa respuesta de obediencia al Evangelio de Jesús, y la casa sobre la arena, que es una respuesta de desobediencia
un fruto que no se ve. Y es la conclusión del Sermón del Monte. Porque no basta con escuchar. Si eso que escucho, eso que sé, si eso que he aprendido de las Escrituras no da fruto en mi vida, entonces yo no puedo decir que soy hijo del reino. Y el Señor les está diciendo con amor a los fariseos, a los que vienen a Él a buscarlo, tienen que arrepentirse. Y es por eso que Jesús en casa con sus discípulos les dice, tengan cuidado. Y varias de las cosas que el Señor les habla son las parábolas, la del sembrador. Hay terrenos que no son buenos, que reciben la palabra, pero que no da fruto. Y hay un terreno bueno. Luego, el trigo y la cizaña. Se parecen tanto el trigo y la cizaña. ¿Dónde está la diferencia entre el trigo y la cizaña? En el fruto. El fruto del trigo es dorado, el fruto de la cizaña es oscuro, pero eso se ve al final. Y el Señor les advierte una y otra vez, y aquí a través de las parábolas, y les explica en casa a sus discípulos, tengan cuidado, porque es que se parecen tanto que parecieran que fueran una sola cosa. No obstante, hay hijos del reino y hay hijos del maligno. Los hijos del reino, entonces, son aquellos convocados, versículos 11 al 17. Y los hijos del reino son aquellos que producen fruto, según nos lo cuenta Jesús en las parábolas. Al final, entonces, los ángeles recogerán. Recordamos el mensaje de nuestro hermano Daniel Anderson. Pero luego hay una tercera cosa que tienen que saber los discípulos en casa con Jesús con relación a los hijos del reino. Versículos 44 al 52. 3 pequeñas parábolas. La parábola del tesoro, la de la perla y la de la red. La parábola del tesoro y de la perla son muy parecidas, son similares, porque es alguien que encuentra un tesoro o una perla preciosa. Y cuando la halla, va y vende todo lo que tiene y compra el tesoro o el campo donde está el tesoro y compra la perla. El sistema de las prioridades cambia en su totalidad. Los fariseos habían escuchado, habían visto, conocían, pero no le habían dado prioridad. El mismo Juan dice en el capítulo 12 que muchos de los principales sacerdotes creyeron en Jesús, pero no se acercaban por miedo a los fariseos porque amaban más la gloria de este mundo que la gloria de Dios. Que pesar que ellos tenían la evidencia de que Jesús era el Mesías. Ellos conocían, pero les dio temor tomar a Jesús como su prioridad. Ellos no dieron la prioridad al Evangelio de Jesús. Ellos pensaban que los malos eran las prostitutas, que los malos eran los publicanos, que los malos eran los otros, que ellos eran justos. La parábola o las 3 parábolas del hijo pródigo, la de la moneda perdida y la de la oveja perdida, hablan de lo mismo y todo comienza con un llamado de atención de estos que decían ser puros, explicándole a Jesús, ¿cómo es posible que tú, siendo el que dices ser, te sientes a comer con publicanos y con pecadores? ¿Cómo es posible? Le reclamaban a él y tal vez había esta polarización en la mente de los judíos. Los fariseos y los publicanos son los buenos, ellos son los santos. Mientras que los discípulos de Jesús son perdedores. ¿Por qué se la pasa con esa gentuza
No obstante, esa gentuza, esa gente de la chusma que ellos llamaban, eran los que iban adelante hacia el reino, eran los hijos del reino. Y por eso el llamado de atención de Jesús a sus discípulos. Han entendido todas estas cosas. Ellos le dijeron sí, versículo 52, Él les dijo, por eso todo escriba instruido en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Lo estuvimos viendo la semana pasada. Lo que está diciendo el Señor, y lo menciona Mateo desde el comienzo hasta el final, es que el fruto tiene que ver con la fe en Jesús. El fruto tiene que ver con el amor al Señor y con el amor al prójimo. No se puede dar buen fruto a solas. En Mateo el capítulo 5, los versículos 45 y 46, el Señor les dice, de modo que sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué recompensa tendrán? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Hay una evidencia según Jesús de ser hijos del reino. Ellos han sido convocados. Ellos han comprendido el Evangelio. Ellos dan fruto y ese fruto, queridos hermanos, según lo presenta el mismo Señor a la luz de todo el Evangelio de Mateo, no tiene que ver con el conocimiento solamente, tiene que ver con un conocimiento del Señor que lleva a amarlo a Él y amar al prójimo. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, dice lo siguiente. Entonces Jesús los llamó y les dijo, saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos. Entre ustedes no será así, más bien cualquiera que anhele ser grande entre ustedes será su servidor y el que anhele ser el primero entre ustedes será su siervo. El Señor voltea todo el sistema social para sus discípulos. Ustedes no crean que van a ser servidos. El Hijo del Reino es convocado, da fruto. Ese fruto se nota en un cambio en la vida personal, pero en una percepción del prójimo. En un cambio de percepción, el prójimo, aquel a quien hay que amar, a quien hay que buscar, a quien hay que perdonar. Y es así como el Evangelio, que cae en buena tierra, da fruto y ese fruto se ve expresado en la vida hacia los demás. He crecido y he vivido en una sociedad dividida. ¿Han escuchado la expresión, él es de buena familia? ¿Han escuchado también la expresión, los buenos somos más? Yo creo que no. Si los buenos fuéramos más, Colombia sería un país distinto. No obstante, Colombia está cada vez más fragmentada, está cada vez más dividida, más polarizada. El odio nos carcome, nos hace sufrir y no nos deja percibir el reino de los cielos en nuestra vida. Y nosotros como cristianos recibimos a Jesús en nuestra casa. Jesús está en casa con nosotros, diciéndonos las mismas palabras. Bienaventurados sus ojos que han visto el Evangelio. Bienaventurados sus oídos que han oído el Evangelio. Pero es un Evangelio que da fruto, que se ve, y es un Evangelio que ama al otro. ¿Es usted un hijo del reino o un hijo del maligno? Confío en el Señor, en que todos somos hijos del reino, a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque nos has permitido escuchar tu palabra una vez más. Señor, yo te pido
que obres en nuestra vida de tal manera que podamos estudiar tu palabra a profundidad, pero que esto no nos lleve a un orgullo que nos aleje del otro, que no nos lleve a un orgullo y envanecimiento que nos divida, sino que por el contrario, el conocimiento de tu palabra en nuestra vida nos lleve a amar al que piensa distinto a nosotros, nos lleve a amar a aquel que está afuera, pecando o teniendo una vida de continuo pecado. ¿Por qué es tan fácil, Señor, señalar al que está haciendo las cosas mal? Es tan fácil mirar en televisión y señalar e incluso maldecir a todos aquellos que están haciendo lo que no nos gusta o lo que no nos parece correcto. Señor, que como hijos del reino podamos seguir a Jesús, quien amaba aún a los que lo aborrecían, quien buscó a la prostituta, al publicano, y lo convocó. El mismo Mateo fue un convocado por Jesús. Señor, y tenemos que vernos a nosotros como convocados, como los que estábamos hundidos en el pecado. Pero que no nos envanezcamos, sino que por el contrario, nos acerquemos al otro y lo amemos, y lo ayudemos, y lo perdonemos. Que tu amor, Señor, se refleje en nuestra vida, para que, como lo dijo Jesús, seamos hijos de nuestro Padre Celestial, para que evidenciemos eso. Guárdanos y fortalécenos en Jesucristo. Amén.
Voy llegando tarde al trabajo. Hola amigos de la historia, yo soy Félix y el día de hoy quiero contarles la historia acerca de cómo fue la creación del lugar donde vivimos. En el principio no había absolutamente nada, no habían planetas, galaxias o estrellas, simplemente era un vacío, hasta que Dios, con su gran poder, dijo: voy a tomar este vacío y lo voy a llenar de la oscuridad, voy a hacer la luz y de la nada voy a hacerlo todo. Así como una gallina cubre con sus alas los huevos para incubarlos, para que salgan los pollitos, Dios se movía sobre la profunda y silenciosa oscuridad. Él estaba por producir vida. Dios habló, eso fue todo. Y todo lo que dijo, sucedió. Dios dijo: hola luz, y la luz brilló en la oscuridad. Dios llamó a la luz día, y a la oscuridad llamó noche. Eso es bueno, dijo Dios, y era bueno. Entonces Dios dijo: hola mar, hola cielo, y se abrió un gran espacio, ancho, profundo y alto. Eso es bueno, dijo Dios, y era bueno. Luego Dios dijo: hola tierra, y allí, salpicando de los océanos, surgieron los acantilados, las montañas y las playas de arena. Eso es bueno, dijo Dios, y era bueno. Hola árboles, dijo Dios, hola hierba y flores, y todo por todas partes cobró vida. Él hizo que salgan los capullos, que broten los retoños, que florezcan las flores. Eso es bueno, dijo Dios, y claramente era bueno. Hola estrellas, dijo Dios. Hola sol, dijo Dios. Hola luna. Y a toda velocidad en la oscuridad surgieron globos encendidos dando la vuelta y girando planetas anaranjados, púrpura y dorado, dando vueltas. Eso es bueno, dijo Dios, y era bueno. Hola pájaros, dijo Dios, y con aleteo, trinos y cantos, los pájaros llenaron los cielos. Hola peces, dijo Dios, y con un movimiento veloz, salpicando y retorciéndose, los peces llenaron los mares. Eso es bueno, dijo Dios, y era bueno. Luego Dios dijo: hola animales, y todos salieron a jugar. La tierra se llenó con muchos ruidos, gruñidos, ronquidos. Y eso es bueno, dijo Dios, y era bueno. Dios vio todo lo que había hecho y le encantó. Todo era maravilloso porque Dios amaba a todos. Pero Dios dejó lo mejor para lo último. Amada Iglesia, el viernes comenzó la celebración judía de el Rosh Hashanah, es el Año Nuevo Judío. Esta celebración cae en el primer y segundo día del séptimo mes del calendario judío, que se llama Tishri, pero para el calendario occidental corresponde al mes de septiembre. Esta celebración dura un largo periodo de 48 horas y además podemos encontrar referencias de la misma en Levítico 23 y Números 29, solo que con el nombre de la fiesta de las trompetas. Esta festividad tiene 4 significados. Primero es el día del juicio, en donde los judíos examinan su pasado y piden perdón por sus pecados. Segundo, el día del soplo del chofar. El chofar es un instrumento hecho de cuerno de carnero. Es soplado en los templos anunciando el inicio del periodo de 10 días o los días santos altos. Este llamado tiene la finalidad de hacer conscientes a sus oyentes de las acciones que realizaron durante todo el año que ya pasó. Tercero es el día de la conmemoración. Como judíos recuerdan su historia y oran por su gente. Y cuarto es el Año Nuevo. Según la tradición hebrea, el viernes comenzó el año 5781 desde la creación. Estos 10 días que comienzan con el Rosh Hashanah y terminan con el Yom Kippur, que este año corresponden al 27 de septiembre según nuestro calendario, se conocen como los días de arrepentimiento o los días de pavor, Yamim Noraim. Se espera que en estos 10 días los judíos reflexionen y se acerquen a la comunidad y a sus seres queridos para pedirles perdón en el caso de que los hayan herido durante el año. Pero ojo, porque esas disculpas deben ser sinceras y significativas. Shana Tova, que en hebreo significa ten un buen año. Ahora los invitamos a que canten con nosotras el himno número 83, A Dios cantad.
el cual es una ronda hebrea. Y como es una ronda, vamos a cantar la misma melodía en 4 ocasiones, solo que la primera con la letra en español y al unísono, y las siguientes nos intercalaremos las entradas. Al Padre alabad, al Hijo load, a Dios cantad, al Santo Espíritu adorad, a Dios celebrad. Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom Haverim, la paz del Señor contigo esté, Shalom del Señor contigo esté. Al Padre alabad, al Hijo load, a Dios cantad, al Hijo load, al Santo Espíritu adorad, al Dios celebrad. Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom Haverim, Shalom Haverim, la paz del Señor contigo esté, Shalom del Señor contigo esté, Shalom, Shalom. Muy buenos días, amada iglesia. Hoy en los anuncios nos corresponde recordar a los cumpleañeros que cumplieron años a la semana anterior. Son ellos María Eugenia Rincón, Santiago Varela, Álvaro García, Isabel Sofía Fuentes, Jaime Ibáñez, Cindy Torres Pérez y Patricia Grajales. Una vez más, felicitaciones a ellos en donde el Señor los tenga. Felicitar una vez más a los Tordesilla Polo, a Felipe y a Julia, quienes el 15 de septiembre festejaron su aniversario de boda, y ayer los esposos Eduardo y Priscila Torres Pérez festejaron también su aniversario. Los cumpleañeros de esta semana corresponden María Eugenia Prada Solana, allá en Cuitiba, Brasil. Felicitaciones a María E. Gloria Cecilia Álvarez cumple el 23, Franklin José Jaimes el 24, acompañado de Mariana Fajardo Daza. Marianita, felicitaciones. Carolyn Montañez Valero el 24. El día 25, la hermana Rosa Aguilar. Felicitaciones a todos ellos. Los esposos que esta semana festejarán su aniversario de boda son los Huxley, Eric y Dejat, el 24 de septiembre, y los Silva Alarcón, los hermanos Camilo y Sandra, festejarán su aniversario de bodas el día 26. Esta semana nos acordaremos el 25 de la partida a la presencia del Señor de nuestro hermano Joaquín Jaimes, y el día 26 de Amirita, Edelmira Reyes. El día 26 de septiembre celebraremos un cabo de año más para estos dos hermanos especiales. Un abrazo especial de toda la iglesia para las familias de ellos. El pasado 16 de septiembre, la Universidad Gran Colombiana otorgó el título de ingeniera industrial a la hermana Margarita Rosas. Aplaudimos, felicitamos a Margarita y es extensivo a su esposo y a su bella nena. Un saludo especial para los tres. Hermanos, sin más, quisiera en nombre de la iglesia agradecer la generosidad, la fidelidad de cada uno de ustedes que han estado diezmando, ofrendando para que la iglesia cumpla con sus responsabilidades. Muchas gracias, el Señor yo sé que lo tiene en cuenta. Y sin más, debo despedirme. Un abrazo a cada uno y espero verles pronto. Hasta luego. Muy buenos días, iglesia. Para los que no me conocen, mi nombre es Alexander Chaustre. Les presento a mi familia, mi hijo Kevin, mi esposa Marjorie, mi hija Valerie. Hace un mes más o menos aproximadamente, mi esposa comenzó a padecer los síntomas del COVID. Más o menos duró como unos 5 días. A raíz de eso, me comenzaron a mí también a dar los síntomas. Me dieron dolores de espalda, fiebre, tos. Fueron unos momentos muy difíciles para nosotros, sobre todo para mí. Esos síntomas me afectaron mi salud física
y también mi salud emocional. Me daba mucha ansiedad. La parte económica también se nos afectó. Nuestro negocio pues estuvo también un poco afectado. En esos días pues gracias a Dios se colocó gente idónea. Conocí un doctor muy bueno. Gracias a mi esposa que estuvo ahí acompañándome. Quiero agradecer muy personalmente al hermano Timoteo Torres, a su familia que estuvo muy pendiente de mí, estuvo muy pendiente de nosotros, a la hermana Gloria Torres también, que también pues oró por mí, y muchos hermanos de la iglesia oraron por mí. El acompañamiento del hermano Timoteo Torres pues fue de gran ayuda, tanto la parte emocional me daba mucha fortaleza, y el acompañamiento que tuvo en cuanto a favores que recibí de él. Muchas gracias, hermano Timo. Gracias a nuestro Señor Jesucristo que estuvo ahí conmigo, y sobre todo la fortaleza que me dio Dios, todas aquellas promesas que hay en la Biblia que pues yo las recordé porque pues desde muy niño conocí al Señor. En este momento pues quiero glorificar el nombre de Dios porque gracias a Él me dio fuerzas para salir adelante. Tanto en mi salud física como en mi salud emocional. Bueno, a todos nuestros hermanos en esta mañana, muchas gracias de verdad por sus oraciones, a todas esas personas que de una u otra forma nos ayudaron en sus oraciones. Ya salimos de esto, estamos bien, esperamos que todo pase, y para ustedes un feliz día. También queremos darle muchas gracias a Dios porque con nosotros como hijos nos damos cuenta que Él sí responde nuestras oraciones. Muchísimas gracias.